Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien en casa. El día de hoy vamos a ver algunas recomendaciones para los apoderados que también se le pueden ir mostrando de poquitito a los niños, ¿ya? El tema de hoy es cómo vamos a poder apoyar el trabajo fonoaudiológico en casa. Los temas que vamos a tratar es conocer o recordar qué son los niveles del lenguaje. También vamos a ver por qué es necesario trabajarlos y vamos a conocer algunas ayudas que podemos ir dando al momento de realizar las guías. Cuando en el trabajo fonoaudiológico hablamos del lenguaje, nos separamos de lo que es la asignatura del lenguaje, ¿ya? Entonces, el lenguaje es cómo las personas transmiten sus ideas, sus sentimientos o necesidades a otros. Y este lenguaje tiene niveles, y son los que vamos a revisar, y también son los que aparecen en los objetivos de las guías que mandamos, ¿ya? Así que es importante conocerlo. El primer nivel es la fonología y que en realidad se relaciona con la palabra. Es como escuchamos nosotros sonidos y que esto se vuelva en palabra. Por ejemplo, los sonidos individuales que son s o l forman la palabra sol. El otro nivel es la semántica, que se relaciona con los conceptos, o sea que es el significado. Es escuchar la palabra sol e imaginar un sol. Y también es saber que el sol es una estrella y que está en el cielo. O escuchar manzana y saber que es una fruta. Y saber también que la manzana es dulce. Por otra parte está la morfosintaxis, que son las oraciones. Y es en realidad el hecho de que yo uso oraciones para contar mis ideas. Por ejemplo, el sol es una estrella que está en el espacio, sería el ejemplo de una oración. O ayer me caí de la bicicleta. La pragmática, por otra parte, es la intención de expresar, es el cómo yo digo algo. Es cuando yo digo no, o cuando lo hago como pregunta, un no, o cuando digo no. Es mirar también a alguien cuando hablo, es poner alguna cara al hablar, poner cara de enojo, cara de risa o cara de miedo. Es también hablar muy pausado o hablar muy rápido. Y todos estos niveles se relacionan con lo que es el discurso. ¿Y el discurso qué es? Es contar algo. Es contar un cuento, es contar lo que me pasó ayer, es exponer una disertación, es explicar una receta, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué es necesario que nuestros niños trabajen el lenguaje? Primero que todo, es porque todos necesitamos comunicarnos, o sea, todos necesitamos darnos a entender. Está la escuela, en donde realizamos tareas o aprendemos usando el lenguaje. Está también la lectura. El lenguaje está muy relacionado con la lectura, la incluye. Es el poder leer y el poder comprender lo que se lee, o sea, la comprensión lectora. Es necesario también poder comunicarnos con nuestra familia y también en lo social, ya sea con amigos o con compañeros, profesores y también poder comunicarnos bien en un futuro trabajo. Vamos a dar ideas de algunos apoyos para poder decir lo mejor posible las palabras que nos pueden costar más. Vamos a ver entonces fonología y fonética, es decir, palabras y sonidos. Vamos a ver ayudas para decir palabras largas como elefante y ametralladora, palabras con sonidos trabantes como campana o pasto, palabras con dífonos con L como plátano o blusa y dífonos con R como bruja o premio. También vamos a repasar sonidos que aún trabajamos con algunos chicos y chicas que están en el pie. Esos son los fonemas. S, el fonema ch, el fonema r y el fonema r. Comenzamos con las palabras largas. Aquí para decir palabras largas tenemos dos estrategias. La primera trata de ir separando las palabras en sílabas y de a poco ir juntándolas. En el ejemplo tenemos camiseta y helicóptero. Si el niño o niña dice, por ejemplo, miseta en vez de camiseta, le enseñamos cada sílaba lentamente. O sea, le pedimos que repita
lentamente con nosotros. Camiseta. Luego de que logre repetir la palabra, las juntamos un poco, o sea, juntamos un poco estas sílabas y la palabra quedaría así, camiseta. Le pedimos al niño entonces que repita, camiseta. Y finalmente llegamos a la palabra completa, que es camiseta. Se realiza lo mismo con helicóptero. El niño dice cóptero en vez de helicóptero y nosotros vamos repitiendo lentamente. Helicóptero. Entonces, una vez que lo logra decir, juntamos un poco. Helicóptero. Luego le juntamos un poco más. Helicóptero. Y finalmente la palabra completa que es helicóptero. Es muy importante llegar siempre a la palabra completa, o lo que más se pueda, porque nosotros finalmente hablamos con una palabra de corrido. La segunda estrategia es un poco más compleja y necesita de que el adulto y el niño sepan algunas cositas, ¿ya? Esta estrategia se trata de que el adulto debe observar el error del niño y luego corregir la palabra hasta donde pasó el error. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, para la palabra camiseta, el niño comete un error y dice caseta. Entonces, ¿qué es lo que hace el adulto? El adulto nota que el niño no dijo la sílaba mi. ¿Y qué es lo que hace? Corrige hasta donde llegó el error, o sea, hasta que el niño no dijo mi. Y la ayuda que dice es decir cami, y el niño dice la palabra completa, camiseta. Entonces, ¿qué pasa con esta estrategia? El adulto tiene que poner mucha atención para saber dónde está el error, y el niño también tiene que colocar atención porque un error muy común es que el adulto diga cami y que después el niño solamente diga Z. Así que se tiene que practicar un poquitito antes de empezar a aplicarla. Los sonidos en posición trabante son los que terminan la sílaba con una consonante, como por ejemplo en campana, en palta o en castillo. Es muy común que los niños omitan estas trabantes, sobre todo con el sonido s. Una estrategia que podemos usar es alargar el sonido trabante y después ir acortándolo hasta llegar a la palabra completa. Por ejemplo, vamos a presentar la palabra pastel y pensemos que el niño dijo patel. Entonces, ¿qué le pedimos? Pedimos al niño que haga ese sonido s alargándolo. Entonces les decimos, vamos a decir pastel, lo logra decir y después un poco más corto. Pastel, un poco más corto. Pastel, hasta llegar a la palabra completa. Pastel. Esto lo podemos hacer dibujando con un lápiz, con una tiza, podemos hacerlo con una lana y vamos cortando esa lana. Puede ser con legos y quitando los legos. ¿En qué sonido podemos hacer esto? En sonidos que se pueden alargar, como por ejemplo, en campana, en palta, en cancha, en castillo, en carta, en objeto, o el sonido en palabras como aftosa. Tenemos también otros sonidos que no se pueden ir alargando, como por ejemplo k en acto, p en apto o t en etnia. ¿Qué hacemos entonces en esos casos? Podemos dar ayuda diciendo más fuerte la sílaba en donde está el sonido trabante. Aquí abajito tenemos la palabra acto, entonces decimos más fuerte la primera sílaba que sería ac. Partimos diciendo acto y después vamos igualando los sonidos. Acto o los dos más despacito. Acto.
Vamos a ver cómo podemos hacer el sonido S. Lo primero que tenemos que ver es la forma en que colocamos nuestra boca. Para hacer el sonido S, tenemos que tener los labios entreabiertos, así. Nuestros dientes de arriba y de abajo se tienen que juntar, pero sin apretar, suavemente. El aire entra por la nariz y sale por la boca, ¿ya? Pero con los dientes juntitos, así. Nuestra lengua, vamos a verlo con esta pequeña maquetita de la boca, tiene que estar pegada en los dientes inferiores. La punta de la lengua pegadita en los dientes de abajo, por detrás. Entonces la colocamos así. Luego de eso podemos ir juntándolo con las distintas vocales. C, lengua. Si, la lengua pegada abajo. So, sa, su. Después podemos ir juntándola con distintas palabras, al inicio de la palabra. Sapo, cielo, sol o zorro. Recordemos que la letra S, la letra Z, la combinación CE y CI tienen el mismo sonido, que es el sonido S. Para hacer el sonido ch, tenemos que tener los dientes levemente separados, muy poquitito. Y les voy a mostrar cómo se coloca la lengua, usando esta maqueta de aquí. Entonces, la parte del medio de nuestra lengua sube pegada al paladar y la punta de la lengua se coloca detrás de los dientes de abajo. Se cierra de un poquitito y se hace el sonido ch. Entonces, la parte del medio de la lengua arriba y la punta de la lengua detrás de los dientes de abajo y hacemos el sonido solo. Ch. Lo podemos ir asociando a las vocales cha, che, chi, cho, chu y también en palabras chancho, chimenea, chocolate, entre otras. Un error muy común es hacer el sonido sh, en donde la punta de la lengua no está tocando el lugar correcto, por lo tanto no se logra hacer el sonido de forma adecuada. El sonido r es un sonido un poco más difícil de decir y las ayudas que damos son dependiendo de qué error se comete. Entonces, cuando el sonido r es reemplazado por el sonido d, el problema es que la punta de la lengua no está en las arrugas del paladar, que se encuentra detrás de los dientes de arriba. Entonces tenemos que ir colocando la lengua más arriba y lo hacemos así. Le pedimos primero el sonido con el error d, después le pedimos que suba un poco la lengua d, y después llegamos a las arrugas d. Así vamos practicando d, d, d. Y así después lo vamos juntando con las vocales a, da, a, de, a, di, a, do, a, du. Partimos así. A, da, a, dr, a, da. O, de, d, de. Cuando el error es con el sonido o sea, hacemos en vez de d, el problema es que si bien la punta de la lengua está bien posicionada, los bordes de la lengua de aquí no están pegados en las muelas de arriba, lo que nos ayuda a hacer el sonido d. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al niño o a la niña que haga primero una e, y haciendo la e nos aseguramos de que los lados de la lengua estén bien posicionados. Entonces le pedimos e y luego que pegue la punta de la lengua arriba en un golpe. E, d, di, da. Entonces, lengua con posición de e y la punta pega arriba. D, di, da. ¿Qué pasa con las otras vocales? Hacemos la e sin decir ningún sonido y partimos. A, da, a, de, a, di, a, do, a, du. Siempre tiene que ser un golpe. La punta de la lengua no puede quedar pegada en las arrugas del paladar. El sonido r es muy parecido al sonido r. En ambos, la punta de la lengua se coloca en las arrugas del paladar, detrás de los dientes superiores.
y los lados de la lengua van en las muelas de arriba. ¿Cuál es la diferencia? El sonido R es una vibración, es decir, que el aire pasa por arriba de la lengua y produce ese movimiento que se traduce en R. El sonido R también lo podemos ir tratando dependiendo del error que se comete. Entonces, cuando hacemos el sonido D en vez de R, lo que sucede es que la punta de la lengua no está en la posición correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la punta de la lengua en la posición, inspiramos el aire y lo botamos, teniendo en cuenta que se tiene que salir por aquí, por arriba de la boca, no por los lados, así. Entonces, otra técnica es que vayamos con el sonido D haciendo una vibración, que vaya subiendo. Cuando hacemos el sonido L en vez del sonido R, el aire se escapa por los lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos nuestra E, colocamos la punta de la lengua en las arrugas detrás de los dientes de arriba y de nuevo procuramos que el aire salga por aquí, por arriba de la boca. E, cuando existe el error de hacer el sonido R en vez del sonido R, lo que sucede es que en realidad no levantamos la lengua, solo la tiramos hacia atrás y hacemos un R y no un R. En ese caso hay que enseñar la posición. Una E para los lados de la lengua, la punta de la lengua arriba, en las arrugas y vamos. Al intentarlo, los niños generalmente van a hacer un sonido un poco más suave. La idea es que los vayan intentando de a poco. Una vez que logran hacer un poco el sonido R, lo vamos asociando a las vocales. Ra, re, ri, ro, ru. A veces se comienza con re para lograr la posición de los lados de la lengua. Re, ri, ra, ro, ru. Pero todo va dependiendo de cómo lo vaya logrando el niño. Después de eso lo asociamos a palabras y la idea es ir practicándolo también dentro de frases. Para hacer los difonos con L es ideal poder lograr el sonido L primero de forma aislada. Así se nos es mucho más fácil el trabajo. Entonces, ¿cuál es una estrategia que podemos utilizar para hacer los sonidos P, B, F, K, G y T? Una de las estrategias que usamos bastante es poder ir diciendo primero la consonante, después la L de forma lenta y de a poquitito ir haciéndolo más rápido. Por ejemplo, con la palabra plátano, hacemos primero P, átano, un poquito más rápido. Plátano, plátano, plátano. Otra estrategia que también sirve muchísimo es realizar primero o sea, colocamos nuestra lengua en posición de y luego hacemos la palabra. Plátano, plato, pluma. La idea es que después esa no se vaya haciendo y que el niño vaya automatizando este sonido. Así también lo vamos trabajando con las otras combinaciones. Tablet, flotador, clavo, globo. En el caso de atleta es un poquito más complicado. Entonces hacemos la primera estrategia. Atleta, atleta, atleta. Para hacer los dífonos con R es necesario que el chico o chica ya pueda manejar el sonido R en palabras. Los dífonos con R son bru, pru, fru, tr, cr, gr y dr. Una estrategia que sabemos ocupar es separar las dos consonantes, ir diciéndolas lento y después de a poquitito un poco más rápido hasta llegar
al sonido que queremos. Por ejemplo, para hacer tronco, decimos tronco, 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 tronco. Otra forma es agregar una vocal entre estas dos consonantes. Y, por ejemplo, tenemos la sílaba tro y hacemos toro, 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 tro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la secuencia cada vez más rápido hasta llegar al sonido que queremos. Toro, 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 tro. En el trabajo de los dífonos consonánticos con R es ideal comenzar con las sílabas como bra, sílabas como pre, sílabas como fre, para así ir trabajando la secuencia y luego vamos a palabras. Entonces comenzamos sílabas y después palabras. Por ejemplo, para la sílaba bra podemos hacer bra o podemos hacer bara, 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 bra. Hoy vimos algunas de las estrategias que les pueden servir a la hora de realizar las actividades enviadas. Es muy importante recordar que cada niño es distinto y que algunas de las ayudas le sirven más a unos que a otros. También tratemos de realizar las actividades de la guía con calma. No es necesario realizar toda la guía junta, podemos repartirla durante el día o realizarla en días distintos. Y por sobre todo es muy pero muy importante que las niñas y los niños disfruten de las actividades enviadas. Un gran saludo para todos y nos vemos en una próxima ocasión.